esta conferencia y compartir con ustedes este mensaje tan impactante que va a sacudir las conciencias y nos va sobre todo a hacer recapacitar acerca de qué corta es la vida y qué importante es para nosotros enfocarnos verdaderamente hacia lo que vale la pena. Porque si tú me preguntas cuál es el tesoro más grande que Dios nos ha dado, es la familia. Y la familia es el tesoro más grande que tenemos, nuestra esposa, nuestros hijos y todo lo demás es completamente secundario. En esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un anuncio que ha puesto y ha sacudido la mayor parte de las naciones, principalmente a más de 22 millones de árabes, al declarar que Jerusalén es la capital del Estado de Israel y que la embajada que se encuentra actualmente en Tel Aviv, como las embajadas de más de 86 naciones, que en 1986 fueron sacadas de Jerusalén, va a volver otra vez a establecerse en la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es la ciudad más conquistada de la historia y es la raíz de tres de las más grandes religiones del mundo entero, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam. El islam reclama Jerusalén como su capital. Mahmoud Abbas, el presidente de Hamas y de la Franja Palestina, acaba de declarar: vamos a pedir silencio con los celulares. Y estamos tratando de poder compartir con ustedes la importancia que tiene estas declaraciones, porque acaban de declarar, ¿verdad?, que pues no, Jerusalén no es la capital de Israel, es la capital de los palestinos. Aun cuando los palestinos comenzaron a existir en 1962, porque no hay tal cosa como una raíz de palestinos, ni tampoco un trasfondo, ni una nación, sino que en 1962 un hombre llamado Yasser Arafat fundó la Organización para la Liberación de Palestina, y los palestinos simplemente son los árabes que antes de 1948, lo cual voy a desarrollar un poco más tarde, estuvieron ocupando durante casi 1500 años, cuando estuvieron en el exilio los judíos, y reclaman a ellos, aun cuando el libro sagrado del Corán no menciona Jerusalén una sola vez. ¿Cuál es el problema que nos encontramos actualmente? El mundo va a estallar una guerra tremenda, de acuerdo al libro que tengo en mis manos, que se llama la Biblia. Este libro contiene los registros más antiguos de física, de genética, de química, de biología, de arqueología, de antropología, de literatura, de poesía y de cualquier disciplina académica que tú me quieras mencionar. Durante estos 40 años que tenemos compartiendo este mensaje, en septiembre de este año cumplimos 40 años de levantar este libro a las naciones. No he encontrado a una sola persona en la mayor parte de las naciones donde hemos dado estas conferencias que se atreva a decirme qué libro es más importante y más grande que la Biblia. Haz esta pregunta a físicos, astrofísicos, ateos, agnósticos, políticos, deportistas, artistas, y la persona que se atreva a decir que hay un libro mejor que la Biblia no sabe lo que está diciendo o ignora profundamente el contenido de este compendio de 66 libros que nos dan realmente las respuestas que nunca la ciencia nos va a responder. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? La ciencia no puede decirnos de dónde venimos, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Entonces la ciencia especula, teoriza, tienen hipótesis, como la teoría del Big Bang, pues parece que fue un accidente, y el colmo es, ¿verdad?, asegurar y repetir la mentira de hace más de un siglo, que venimos de chita, que somos la selección natural de los animales o especies más evolucionadas, cuando no existe, damas y caballeros, señores maestros de la escuela, una sola evidencia científica de una mutación a otra mutación. ¿Pero por qué se enseña esto? Simplemente porque no hay manera de descubrir de dónde venimos.
ni cuál es el origen del universo, ni cuál es el destino del ser humano, porque somos hombres imperfectos, somos una raza caída. Entonces necesitábamos la revelación de Dios, que Él bajara a este mundo hace 2000 años, que muriera en una cruz, que fuera enterrado y que fuera resucitado a los 3 días, para que pudiéramos nosotros tener la certeza inequívoca de que hay vida después de la vida y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Realmente estamos viviendo, de acuerdo a la Biblia, la recta final, la última generación. ¿Qué tan cerca nos encontramos de nuestra propia autodestrucción? Porque el diagnóstico que Dios hace de la raza humana en la Biblia es exactamente como la raza humana se ha comportado en los últimos 6000 años que tenemos de historia. ¿Podemos nosotros mencionar señales que realmente nos encontramos en la última generación? ¿Qué diferencia tiene la Biblia del Tripitaka de Buda, de los Vedas, de los persas, del Islam, del Corán y de los tantos libros sagrados que existen? Es increíble las evidencias proféticas con una exactitud del 100% que la Biblia nos ofrece. Es el primer libro que fue impreso en la imprenta de Gutenberg, la Biblia. Es el libro más traducido a más idiomas, a más lenguajes y a más dialectos que cualquier otro volumen de literatura. Y es el libro que nos ofrece realmente la esperanza que nosotros tenemos y que tú puedes tener esta mañana, que si tú mueres algún día, tú puedes volver a vivir eternamente con el Hijo de Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, a Cristo se le acercaron los discípulos hace 2000 años, haciéndoles 3 preguntas. Y estando él sentado en el monte de los olivos, versículo 3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número 3, ¿qué señal habrá del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, o sea, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de los dolores. Cuando Jesús menciona que una de las señales del mundo era cuando las naciones del mundo se enfrascaran o se involucraran en una guerra mundial, durante toda la época del ser humano, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, en los 6000 años de historia que tenemos, damas y caballeros, solamente hemos visto 25 años de paz. 25 años de paz, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz, en Estocolmo, Suecia, que el ser humano ha vivido en paz. Toda la historia del ser humano son guerras. Desde que Caín asesina a su hermano Abel con una mandíbula de un burro. Desde entonces el ser humano es un ser humano contra el otro, blancos contra amarillos, negros contra blancos, católicos contra protestantes, etcétera, etcétera. Es una guerra étnica, un racismo entre nosotros impresionante por la maldad que existe dentro del corazón y el egoísmo de hacernos creer que somos superiores a los demás. Esto es importante porque fue hasta 1914, cuando por primera vez, aun cuando siempre ha habido guerras, hasta el siglo XX, en 1914, se enfrascan nación contra nación y tenemos 4 años de la Primera Guerra Mundial. 1917, Nikolai Lenin comienza a hacer la revolución bolchevique comunista, entramos 20 años casi después a la Segunda Guerra Mundial y podríamos decir que a partir del siglo XX, de la Primera Guerra Mundial, la raza humana o la historia humana ha entrado en la recta final que terminará antes de que este siglo culmine. Esto es importante porque al mismo tiempo que en el siglo XX
fueron 2 guerras mundiales. El siglo XX es el siglo donde más conocimiento el ser humano ha obtenido, lo cual se profetizó hace 2500 años en un libro del profeta hebreo que se llama Daniel. Hace 2500 años, en el capítulo 12 de este profeta hebreo, en el versículo 4, escuchen lo que él recibió como revelación. Y le dijo así un ángel de Dios: Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Veamos nosotros a continuación, damas y caballeros, que de acuerdo a esta profecía, hace 2500 años se cerró o se le puso un candado y el ángel le dijo a Daniel: Daniel, la revelación que te estoy dando van a pasar 2600 años aproximadamente, y hasta el tiempo del fin la humanidad va a comprender lo que te acabo de revelar hace 2600 años. Veamos a continuación que desde Adán y Eva, damas y caballeros, saltamos del burro al motor de gasolina hasta el siglo XX. Lo que no se descubrió en casi 5500 años o más, se descubrió en menos de 50 años. 1892, los hermanos Dugea manejan el motor de gasolina. En 1905, Henry Ford, en un carro modelo T, comienza a circular a 25 kilómetros por hora. 1903, los hermanos Wheelwright, norteamericanos, hacen la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1945, el doctor Oppenheimer y Enrico Fermi, italianos y alemanes respectivamente, se unen para desarrollar el proyecto Manhattan, para comenzar a bombardear el uranio 235 y fisionarlo y producir la primera fisión nuclear de la historia, fabricando las primeras bombas atómicas. 1954 es botado el primer submarino de energía nuclear en Estados Unidos. 1957 se lanza el primer satélite por Rusia. 1973 es puesta en órbita la primera plataforma espacial. 1969 el hombre llega a la luna. 1975 se produce la primera PC. 1983 los primeros teléfonos celulares, y 1991 se desarrolla la red de Internet. Damas y caballeros, desde los 90 a nuestros días, ya qué cosa nos sorprende en la época cibernética en la que estamos nosotros viviendo. Escuchen esto: en el siglo XX se inventaron los focos, la aspirina, los plásticos, la insulina, la televisión, el radio, los trasplantes, el chip de silicio, el rayo láser, el refrigerador, el cine, la píldora anticonceptiva, la lavadora, los teléfonos celulares, el iPhone, el iPad, etcétera, etcétera. La pregunta es: ¿por qué fue hasta el siglo XX que el hombre alcanzó este desarrollo tecnológico y científico que durante los siglos anteriores jamás se había logrado? La respuesta es muy sencilla: para que Dios nos pudiera advertir que nos comencemos a preparar para su venida. Dice la Biblia en la primera carta a los tesalonicenses: porque no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz, y no somos de la noche ni de las tinieblas. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque no nos ha puesto Dios para la ira, ni para el juicio que viene sobre el mundo. Antes de que Cristo regrese, la Biblia establece, millones de personas vamos a desaparecer en lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Y va a llegar un día en que vas a voltear y tu esposa no está en tu cama, no se fue con el lechero. Y tus hijos desaparecieron o tu esposo desapareció, todos los millones de niños en los hospitales van a desaparecer y van a comenzar el mundo a producir una confusión en los medios de comunicación. Pilotos se van a estrellar porque desaparecían los pilotos, accidentes múltiples en las carreteras. ¿Y qué creen ustedes que va el mundo a comenzar a responder ante la desaparición de millones de personas? Se los llevaron los ovnis.
Y esto es algo muy claro que desde 1946, la aparición del fenómeno OVNI ha tenido lugar con más frecuencia, preparando el mundo para una venida de una forma sobrenatural de supuestos extraterrestres. Y que la Biblia nos muestra que no son extraterrestres, ni marcianos, ni jupiterianos, ni plutonianos, son ángeles caídos, bajo la agencia de un querubín llamado Lucifer, que después se le puso el nombre de Satanás, que significa el adversario, y después se le llamó el diablo, que significa el acusador. Estamos rodeados de un mundo de maldad, donde hay influencia y energías poderosas sobre los seres humanos para volvernos locos, para abortar la misión que tenemos en este mundo, para hacernos creer que venimos de los animales y que no somos agentes morales responsables de nuestras acciones. Es un mundo completamente dominado en el cual, cuando conocemos la verdad, Jesús dijo, la verdad te hará libre. Y no es hasta que conoces la verdad en Jesucristo que tu mente será engañada e irás de botella en botella, de mujer en mujer, de negocio en negocio, de filosofía en filosofía, cienciología, que el Calimán, y que la cientología, y que esto y el otro, y que la dianética, etcétera, etcétera. Y el mundo está perdido y se siguen oyendo las palabras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Las palabras del Hijo de Dios. Dios quiere que nosotros sepamos que el conocimiento que el hombre ha adquirido en el último siglo ha sido una de las señales principales de que nos encontramos al final de la historia. Pero lo más irónico de esto es que en el siglo XX, donde más conocimiento científico y más avances tecnológicos el hombre alcanzó, escuchen esto, es el siglo donde más ateos surgieron. Antes del siglo XX, Blaise Pascal, astrofísico francés, cristiano; Isaac Newton, el que descubrió la ley de la gravitación, cristiano; Einstein confesó que él creía en Dios; Louis Pasteur, Kepler y todos estos científicos, Galileo Galilei, que casi la Iglesia Católica lo crucifica por decir que el Sol no circulaba a la Tierra, sino que es la Tierra la que circula alrededor del Sol, eran cristianos. ¿Qué pasó en el siglo XX? Que el conocimiento nos ensoberbeció. Sigmund Freud, ateo; Carlos Marx, ateo; Carlos Darwin renegó de su cristianismo; Friedrich Nietzsche, el padre del nazismo, del comunismo y del fascismo, ateo, el que proclamó que Dios está muerto; Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo, en 1990, que muere cuando escribe su libro El muro y la náusea, diciéndole a su hija, he tratado de poder pelear contra un Dios que no existe. Es incongruente mi filosofía porque he descubierto que filosóficamente es insostenible mi ateísmo. Y así tenemos a Carlos Sagan, el astrofísico también ateo, que dijo, pues no hay nada en este mundo más que lo que podamos, el propósito que le podamos dar a nosotros. Pero viene una sorpresa impresionante en 1954, cuando el doctor Crick y el doctor Watson, norteamericanos, les dan el premio Nobel de Medicina por descubrir el ácido desoxirribonucleico, conocido como el ADN. Cuando el hombre comienza a involucrarse en descubrir que los billones de células que el cuerpo humano tiene, tenemos cromosomas con genes dentro, con el ADN, o sea, con un programa, con información, los ateos, el 62% de los ateos, desde el año 2005 al año 2012, en 7 años se convirtieron a la Biblia. Viendo que era imposible seguir sosteniendo que somos el resultado de una evolución y que es imposible biológicamente, la primera y la segunda ley de la termodinámica, físicamente la de la entropía, niega completamente la evolución y químicamente también. Y ahora genéticamente nos demuestra la genética que es imposible que el ADN de un chango lo tenga el ser humano, o el camello, o el de un león, o el de león un tigre, o el de un perro un gato. ¿Por qué? Porque esta es la información que Dios puso en cada uno de nosotros para destruir la sabiduría de los sabios y de los que se dicen ateos. Y gracias a Dios que ahora ahí está el Instituto para la Investigación de la Creación Científica en San Diego, California,
el Instituto Apúntalo para la Investigación Científica en San Diego, California, que alberga más de 1,600 científicos con doctorados que se convirtieron al cristianismo y que proclaman que la Biblia es la palabra de Dios y que los cielos pasarán y que jamás ninguna cosa que la Biblia se adelanta a la ciencia, ningún libro sagrado puede ni siquiera discutir con la Biblia. Vemos en segundo lugar otra señal. En 1945 se sueltan 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, 2 ciudades y un puerto de Japón, matando a más de 150,000 japoneses. Es increíble que hace 2,400 años el profeta Zacarías, en el capítulo 12, capítulo 14, versículo 12, haya puesto estas palabras profetizando las consecuencias de lo que producen los rayos láser y los rayos gamma y las 500 partículas radiactivas que contiene cada bomba atómica. Escuchen Zacarías 14:12 y dice así: esta será la plaga con que dirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará de su boca. Ni siquiera en este tiempo la pólvora se había inventado. Damas y caballeros, ¿saben ustedes que en 1942 Oppenheimer y Fermi hacen el proyecto Manhattan entre Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, para un proyecto ultra secreto denominado Manhattan o el proyecto Manhattan? Invitan a Alberto Einstein y Alberto Einstein manda una carta al presidente de Estados Unidos diciéndole: el día que nosotros comencemos a desintegrar el átomo del elemento uranio 235, lo vamos a usar contra nosotros. Yo no quiero involucrarme en este proyecto porque tarde o temprano el hombre, cuando mete sus manos en la tecnología o mete sus manos en la genética, como se está manipulando actualmente, etcétera, etcétera, siempre se vuelve contra nosotros aquello que descubrimos por la incapacidad que el ser humano tiene para poder manejar su propia vida, su propio matrimonio, sus propios hijos, sus propios negocios y mucho menos las naciones. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, se lanza a una altura de 500 metros. La bomba atómica no explota cuando toca el suelo. La bomba atómica explota a 500 metros antes de que toque el suelo para su información. Se suelta una bomba sobre Hiroshima y esta bomba medía 3 metros y 4 toneladas de peso. Portaba uranio como material fusionable y su poder explosivo fue de 20 kilotones. Un kilotón equivale a 1 tonelada de dinamita. O sea, esta bomba, recuérdalo, tenía 20,000 toneladas de dinamita. El avión fue designado como el B-29 Enola Gay y la explosión destruyó a un radio de 13 kilómetros cuadrados del epicentro de su detonación, muriendo aproximadamente en las 2 explosiones, porque el 9 de agosto se lanzó la segunda bomba sobre Nagasaki, más de 150,000 personas. Estas son las consecuencias de la explosión. Sus cuerpos se deshicieron estando parados. Las cuencas de sus ojos se deshicieron estando parados y la lengua se les deshizo de su boca. Algo que fue anunciado 2,500 años antes de que se descubriera la fisión nuclear. Ahora bien, esto no es absolutamente nada, porque en 1952 los Estados Unidos detonan la bomba de hidrógeno que acaba de detonar tu compadre Kim Jong de Corea del Norte. Nada más que sin el material fusionable nuclear en la punta. La bomba de hidrógeno tiene 1,000,000 de toneladas de dinamita. Esto fue detonado en 1958. China también detona otra bomba de hidrógeno. Ya llevamos 2. Y actualmente
En el siglo XXI que nos encontramos, existe un proyectil llamado el Mark 12A, con la fuerza explosiva de 335,000 toneladas de dinamita, y el Titán 2 con 9 millones de toneladas de dinamita. ¿Estamos al borde, damas y caballeros, de un holocausto nuclear en el mundo? ¿Acaso son juguetes que las naciones están acumulando para ahora en Navidad cantar Jingle Bells, Jingle Bells? Nos encontramos en el siglo XXI, con los máximos avances tecnológicos, con una época nuclear impresionante, descubrimientos científicos como la genética y la manipulación del ADN. Nos encontramos al borde y a un punto de autodestruirnos. Es increíble la autodestrucción y el ego que gobierna al ser humano. Actualmente somos la primera generación en la historia con el suficiente potencial explosivo para poder volar al mundo en un minuto. Corea del Norte, Irán y Siria han amenazado al mundo con armas nucleares, que en cualquier momento solo necesitamos a un loco, a un paranoico, a un psicótico, a un sociópata, para que pueda él, con sus múltiples desórdenes de su personalidad, estallar una bomba sin importarle las consecuencias que van a haber en el mundo entero. Y es interesante que en el libro del Apocalipsis, en el 4º sello, en el capítulo 6, la Biblia profetiza que en esta explosión que puede haber próximamente, tal vez hoy en la noche, tal vez mañana, o tal vez el mes que entra, o tal vez en el año 2018, escuchen esto, el daño que va a causar. Esto fue escrito hace 2000 años por el apóstol Juan. Fue el último de los apóstoles de Cristo, murió de 95 años de edad, exiliado por el emperador Vespasiano en la isla de Patmos, que se encuentra junto al mar Egeo. Cuando ustedes vayan a Jerusalén o a Grecia, nunca se pierdan este viaje a la isla de Patmos. Ahí se encuentra la tumba donde murió el apóstol Juan y donde Dios le reveló el Apocalipsis, que significa descorrer el velo o correr la cortina, o Dios nos abre la ventana para que veamos el futuro de la humanidad. Y escuchen lo que dice Apocalipsis 6, versículo 8. Miré y un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, o el Hades. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con muerte y con las fieras de la tierra. Damas y caballeros, ¿cuántos habitantes poblamos el mundo actualmente? Aproximadamente somos 7.5 billones de personas en el mundo, de acuerdo al último almanaque. Aquí estamos hablando que la 4ª parte de la humanidad va a morir. ¿Saben cuántas personas hay desde Alaska hasta la Patagonia en el continente americano? No pasamos de las 1.500 millones de personas. Entonces estamos hablando que cuando esta guerra estalle, es lo más seguro que el continente americano vamos a desaparecer con todo y Querétaro. ¿Por qué les digo esto? Porque en la Biblia no aparece Querétaro. En la Biblia no aparecen los Estados Unidos de Norteamérica. A pesar de que desde 1945 Estados Unidos de Norteamérica ha tenido la supremacía militar, política y económica del mundo, compitiendo en la Guerra Fría con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del 52 al 90-91, Estados Unidos no aparece en la Biblia. Y lo más seguro es que, como en la Biblia aparecen las naciones que van a sobrevivir a la última guerra, son las naciones, la mayor parte de Europa, algunas de Asia y del Medio Oriente. El continente americano desaparece completamente. Así que, ¿verdad? Prepárate para encontrarte con tu Dios, y si es a través de una guerra nuclear, nosotros ya tenemos lista la maleta para irnos el día que sea. Dice la Biblia que ahora nosotros encontramos la tercera señal acerca de que nos encontramos en la recta final. Cuando el último zar de Rusia, Nicolás II, un misionero se acercó a él y le hizo esta pregunta, el zar: dime una prueba de que existe Dios. El misionero le dijo al último zar de Rusia, Nicolás II,
Israel. Cuando el zar oyó la palabra Israel, comenzó él a cuestionar desde luego al misionero con mucho más preguntas, y la mayor parte del mundo ignora que Israel, que es el tamaño de Nueva Jersey, Estados Unidos, es un botoncito en el Medio Oriente, rodeado por más de 20 naciones árabes con más de 25 millones de personas, es la única civilización étnica en la sociología, la única civilización que ha sobrevivido o sobrevenido a todos los babilonios, a los griegos, a los egipcios, a los caldeos. Todos han desaparecido en las arenas del desierto, pero Israel, el 14 de mayo del siglo pasado, de 1948, ante los ojos expectantes de la humanidad, en un solo día se constituye en el Estado libre, soberano e independiente de Israel, nombrando a David